La historia de Bartimeo es una historia muy hermosa, muy popular para muchos. Que Dios grandemente bendiga tu vida, esperando que te encuentres muy bien. Hoy quiero compartir contigo esta palabra. La historia de Bartimeo. Quizás no has escuchado la historia, o quizás no te has detenido a pensar, ¿qué puedo yo aprender de Bartimeo? ¿Quién es Bartimeo? Bartimeo es un ciego hijo de Timeo, un ciego que Jesús sana en el pueblo de Jericó. La hermosa historia de Bartimeo se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Dice así la palabra en nombre de Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermosa historia, sin lugar a dudas. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y muy enseguida, él recobró la vista. Y le seguía por el camino. Entonces llegaron a Jericó. Jericó se considera una de las ciudades más antiguas del mundo. Nuestro Señor Jesucristo transitó por Jericó varias veces, y su bautismo en el Jordán no está cerca de esta importante ciudad. Y cuando él salía de Jericó, dice la palabra, con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo de nombre Bartimeo, era ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Jesús ya estaba saliendo de Jericó. Quiere decir que él había pasado un tiempo en Jericó y tenía una gran multitud siguiéndole. Bartimeo es identificado por nombre en la lectura y por genealogía. Se menciona que Bartimeo es el hijo de Timeo. Este detalle puede servir para identificar al ciego y para la credibilidad del mismo. Pero también nos puede demostrar que el ciego tenía dignidad o tenía valor ante Dios. Una persona ciega en tiempos de Jesús y lamentablemente hoy en día se consideraba una persona menos que los demás. Se consideraba una persona pecadora y se marginaba de la sociedad, ya que Bartimeo no solo era ciego, pero también era mendigo. En otras palabras, era un indigente porque no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía forma de vivir más que depender de las donaciones de las personas. Bartimeo estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino, pero estaba junto al camino sentado. Bartimeo no estaba peregrinando porque no tenía para dónde ir. No tenía a quién seguir. No tenía propósito o dirección. Como muchas personas hoy día viven sin un propósito y sin una dirección en sus vidas. Pero la hermosa historia dice: cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo escuchó que era Jesús. No lo conoció porque no podía ver. Seguro escuchó la gran multitud y preguntó:
que estaba pasando y alguien le dijo: Jesús está aquí. Jesús está contigo. Al instante él comenzó a gritar y a llamar a Jesús. Bartimeo no se avergonzó, no se aguantó. Tenía una necesidad, como quizás tú en este momento tienes una gran necesidad. Pues Bartimeo tenía un deseo y no quería que Jesús se fuera sin cumplirlo. Jesús estaba saliendo de Jericó. Quizás Bartimeo pensaba que era su última oportunidad. Esa última oportunidad que él había estado esperando por mucho tiempo y no la iba a dejar pasar. El grito de Bartimeo es muy importante. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este grito demostraba que Bartimeo tenía fe. Fe por el título Hijo de David. Era un título que demostraba que Jesús era el mismo Dios, que Jesús era el Mesías, el ungido. Porque las profecías del Antiguo Testamento nombraban al Mesías como el descendiente de David, el Salvador que vendría de la genealogía de David. Se conocería como Hijo de David. Al momento que Bartimeo llamó a Jesús Hijo de David, estaba llamándolo: tú eres el escogido, el mismo Dios, el esperado. Cuando Bartimeo grita: ten misericordia de mí o ten compasión de mí, en otras palabras, Bartimeo se estaba considerando un pecador. Él se estaba poniendo a los pies de Jesucristo, pidiéndole únicamente misericordia y que tuviese compasión de él, de su necesidad. El versículo 48 dice: y muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego y diciéndole: anímate, levántate, que te llama. En medio de la multitud, Bartimeo grita. Entre la multitud muchos lo reprendían y le mandaban a callar, que se callase. ¿Cuántas veces no encuentras que las personas a tu alrededor te quieren limitar? ¿Te quieren prevenir buscar el camino? Ese camino de la felicidad, de la alegría en tu vida. ¿Cuántas veces las personas a tu alrededor quieren que te calles? Pero ahora piensa cuántas veces eres tú el que mandas a callar a un Bartimeo en tu vida. ¿Y qué hizo Bartimeo? En vez de callar, gritó más fuerte. Era un grito de desesperación. Como posiblemente en este momento tú te encuentras en un momento de desesperación. El grito de Bartimeo era un grito de socorro. Pensaba que su última oportunidad de ser sanado se marchaba. Y su grito, su llanto, su oración fue respondida, como tu oración puede ser respondida en este momento por Jesucristo. Pero la historia dice que Jesús se detuvo. No tan solo él se detuvo, lo mandó a llamar. No sabemos si en la multitud los mismos que mandaron a callar a Bartimeo fueron los que ahora lo llaman y le dan esperanza diciéndole: ánimo. Pero qué cambio, que antes lo mandan a callar y en un instante le dan ánimo. Y mi deseo es que esta palabra traiga ánimos a tu vida. Lo que cambió fue que Jesús se detuvo y lo llamó. Ese llamado de Jesús le demostró a la multitud que Bartimeo era de importancia, que Bartimeo tenía la atención de Dios. Tú eres importante para Dios. No te olvides, tú eres importante para Dios. El versículo 50 dice: entonces él, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Bartimeo se levanta inmediatamente. La palabra de Dios dice que él se levantó y fue donde estaba Jesús. Si te pones a pensar, me imagino que no fue fácil para Bartimeo levantarse de inmediato. Una persona que sea ciega o mendiga usualmente no tiene las fuerzas físicas para hacer los mismos movimientos de alguien que no sea ciego o un mendigo, porque no tiene la misma alimentación. Me imagino a Bartimeo siempre sentado o acostado y pocas veces caminando, porque no tiene la visión. Caminar es más fácil sin un guía, sin la visión, sin saber bien por dónde vas.
Pero la palabra dice que Bartimeo fue enseguida donde estaba Jesús. Esa emoción de que Jesús lo llamó, es la emoción de que no estaba marginado, que tenía valor, lo ayudó a ir de inmediato con Jesús, así como Dios quiere que tú vayas de inmediato con Él. Pero Bartimeo hizo algo aún mucho más difícil. La Biblia dice que Él arrojó su capa, ese manto. Quizás leas esa frase y la pases desapercibido, pero reflexionemos en esa capa o en ese manto. En otras versiones esa capa es traducido como un manto. ¿Qué era la capa de Bartimeo? Ese manto era la capa de un ciego, que es lo que usan para sentarse en la calle. Es lo que usan para dormir, es lo que usan para protegerse del sol cuando está muy soleado. Lo usan para protegerse del frío cuando está frío. Se protegen de la arena cuando hay mucha brisa. Lo usan para protegerse de los animales, moscas, mosquitos, insectos y tantas cosas más. En otras palabras, para una persona mendiga y mucho más para un ciego, esa capa, ese manto es su todo. Esa capa es su protección, su hogar, su ropa, su muleta, su apoyo. El hecho de que Bartimeo arrojara o soltara esa capa, ese manto, es una acción muy simbólica. Bartimeo le dejó muy dicho a Jesús y a la multitud que Bartimeo confiaba en el Señor Jesús, que él esperaba que Jesús fuera su apoyo, su protección, su todo. El soltar esa capa, ese manto, significa completamente fe en Jesús, despojarse de lo que Él es y apoyarse totalmente en Jesús y que Él tenga control de su vida, como Jesucristo quiere tener control de tu vida en este momento. Versículo 51, y dirigiéndose a Él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? La pregunta es en este momento: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Y el ciego le respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le preguntó, aunque él sabía lo que aquel ciego quería, Jesucristo quería que Bartimeo aceptara su necesidad y que la hiciera pública. Bartimeo no pidió dinero, no pidió una casa, no pidió un manto nuevo, una capa nueva. Lo único que él pidió fue recobrar su vista. Pero él antes reconoció a Jesús como su maestro. En otras palabras, le demostró a Jesús que quería una relación personal con él y lo llamó su maestro. En el versículo 52, vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por ese camino. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sana. Pero la sanación comenzó interiormente, así como Jesucristo en este momento quiere sanarte interiormente primeramente. Jesús reconoce que Bartimeo tiene fe y que tiene una necesidad, así como tú tienes una necesidad en este momento, pero Jesús puede sanarte en este momento. Si Bartimeo no tuviera fe, no hubiera sido sanado. La sanación siempre empieza desde adentro, desde lo interior, una sanación interior, y luego se manifiesta exteriormente. Pero Bartimeo fue sanado y no se fue. Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, vete. Pero él lo siguió por el camino. Muchas personas que tienen necesidades y vienen a Cristo, Dios les hace el milagro y luego se marchan. Son mal agradecidos y luego vuelven a tener otra necesidad y luego vienen con el Señor una vez más y los sana, les ayuda y luego se van, y así es toda su vida. Pero Bartimeo no. La palabra dice que Bartimeo lo siguió. Bartimeo estaba al lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección, pero al recibir la sanación interior, esa sanidad, y luego se mostró exteriormente esa sanidad, ese milagro, encontró su propósito, como Dios quiere que hoy tú encuentres tu propósito, porque la Biblia dice que Bartimeo siguió a Jesús por el camino. El seguir a Jesús nos hace sus discípulos. Después de su sanación, Bartimeo se hizo discípulo de Jesús. Tú necesitas arrojar tu capa, ese manto. Hay cosas de las cuales tú has estado dependiendo toda tu vida, en vez de estar dependiendo totalmente de Dios. Hoy, el mensaje
de Dios para tu vida es: ten confianza en el Señor. Levántate. Él te está llamando. Atrévete a salir a decir: me voy a levantar y tiraré esa capa, ese manto. Vive por la seguridad de que Dios va a hacer en tu vida ese milagro. No vuelvas a depender de las cosas de tu pasado. Atrévete a arriesgar, a creerle a Dios. Hoy te digo, como la gente le decía a Bartimeo: ten confianza, levántate, el Señor te está llamando. Arroja tu capa, ese manto. Lo que Dios va a hacer en tu vida es algo hermoso, que jamás volverás a ser el mismo en ese lugar donde estás, donde estabas. Bartimeo, con aquella acción de arrojar la capa, fue enseguida donde estaba Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Y Bartimeo pensó: jamás vuelvo a estar aquí al lado del camino, junto al camino. Hoy seguiré ese camino, pero de la mano de Jesús. Hoy tome esa decisión de arrojar tu capa. Ve con confianza delante del Señor. Arriésgate. Bartimeo iba ciego, arrojó la capa y seguía ciego, pero él decía: cuando llegue allí voy a quedar sano y jamás vuelvo a este lugar, porque ahora seguiré de la mano por ese camino con Jesucristo y Él será mi guía por siempre. Por eso en este momento te animo, te exhorto a que tires esa capa y te atrevas a dar ese salto de fe y a creerle a Dios con todo tu corazón, poniendo toda tu fe solamente en nuestro Señor Jesucristo. Dícele: Señor, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida, hazme una nueva persona. Quiero olvidar todo lo pasado arrojando esa capa. Y quiero aprender a depender solamente de ti, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres el Dios de los milagros. Dios es fiel con los fieles, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Que Dios grandemente bendiga tu vida y que la paz del Señor sea por siempre en tu corazón, esperando que esta palabra traiga alegría a tu corazón y esperanza a tu vida. Mi nombre es José Luis Benítez. Estoy orando por ti, tú que estás escuchando este mensaje. Amén.